Illes Balears, espai sense racisme, compromís per a la convivència. Espai de difusió oferit per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Direcció General d'Immigració, Govern de les Illes Balears. Dentro del Estado español, Baleares es la comunidad que proporcionalmente en estos últimos años ha experimentado un mayor crecimiento y diversificación de población extranjera, siendo la Dirección General de Inmigración una de las áreas del Gobierno balear encargada de dar respuesta a toda una serie de retos que plantea el fenómeno de la inmigración en nuestra sociedad. Manuel Cámara, responsable de este departamento, nos define el modelo de gestión desarrollado a lo largo de la actual legislatura. Ha faltado campañas explicativas, pedagógicas con respecto al fenómeno migratorio ante el conjunto de la sociedad. ¿Por qué la falta de esas campañas? Siendo muy crítico y siendo muy claro, yo creo porque la inmigración no vende electoralmente. Y ciertos partidos políticos han utilizado la inmigración últimamente como arma político-electoral. Si una encuesta dice que el fenómeno migratorio es un problema y la opinión pública lo ve como un problema como consecuencia de la crisis y el aumento del paro, lo que decía anteriormente es que la ignorancia lleva esencialmente a mirar de reojo al vecino de al lado, culpabilizándole de la crisis. ¿Por qué el latino o este africano, que por cierto están la mayoría parados, muchos, ¿por qué tiene empleo, por ejemplo, y yo no, o mi hijo no? Y le culpabiliza de la crisis. Bueno, pues ese estado de opinión que aparecen en las sociedades cada X tiempo producto de estas crisis, lo que está llevando es a pensar por parte de algunos que no es rentable hablar de la inmigración. Y no es rentable hacer pedagogía de la inmigración y dejar el discurso de la derecha más rancia en manos de unos pocos. Lo tenemos el ejemplo en el caso de Cataluña, en las últimas elecciones en Cataluña, ¿no? Donde ha habido partidos y personas que han dicho barbaridades inmensas, inmensas, y algunos incluso lo quieren meter en su programa electoral. Yo personalmente rechazo todo eso, creo que es falso, creo que como se demuestra ahora, por ejemplo, inmigrantes que no tienen empleo y pasan un tiempo ya sin empleo, se buscan la vida de otra manera y vuelven a su país. Un africano a lo mejor no puede volver a su país porque vive mucho peor que vive aquí, a pesar de que aquí a lo mejor tenga muchos problemas. Pero la inmigración ha servido a este país para muchas cosas. Por ejemplo, para durante años y años todavía ocurre tirar del carrito de ruedas de nuestra anciana madre o nuestra anciana abuela o abuelo, para que limpien nuestras casas a precios irrisorios y sin seguridad social, para hacer el trabajo que no hacían mucha gente aquí, que ahora lógicamente hay más disponibles para hacer, producto de esa crisis, del paro impresionante que existe, pero ha servido para todo eso. Pero ha servido para aumentar la tasa de natalidad, ahora que estamos hablando del tema de las pensiones, ¿verdad? Y del tema de la demografía, ¿no? Que nacen menos niños, envejece la población, pues desde el año 2000 para acá. Esa tasa se ha volcado en favorable, aunque lentamente, gracias a la inmigración. Gracias a la inmigración. Y las cotizaciones a la seguridad social han aumentado gracias al empleo generado y por tanto también a la inmigración. Hoy España y Baleares no se entendería sin la inmigración. Tema distinto es que hay que regular efectivamente los flujos migratorios si es posible. Yo no estoy de acuerdo que todo vale, pero cuidado con esto y el discurso de que mejore en su casa. Es decir, para resumir, que un inmigrante cuando lo necesitamos lo llamamos de una u otra manera. Pero cuando no lo necesitamos, como un Kleenex, te suenas con él y lo tiras al suelo. Eso está lejos de los derechos humanos, está lejos
del articulado que en esta materia plantea Naciones Unidas. Está lejos de lo que son una cultura de civilización que Europa tendría que tener. Y los aires que vienen de Europa y en España no son muy buenos, que digamos, con respecto al fenómeno migratorio. Ahora, por ejemplo, con las revueltas de los países árabes, tenemos otro problema. ¿Cómo planteamos el problema? ¿Acogemos a la gente que huye de países con violencia o no los acogemos? ¿Dónde está la Europa de la civilización? ¿O les ponemos cañoneras, como dicen por ahí algunos? Inclusive dijo algún político que, bueno, que había que utilizar la fuerza para evitar que lleguen a nuestras costas. Mientras Europa ha vivido por encima de su realidad, utilizando los recursos naturales, digamos, de esos países, ¿no? De esos países. Hay un cinismo de mucho cuidado. Por tanto, rigurosidad. Miren ustedes y los telespectadores que estén escuchando mis palabras y tal. Aquí lo importante es ser rigurosos, no hacer leyes fortaleza, hacer leyes de integración, y el mercado más la intervención de lo público irá regulando, digamos, el futuro. Nos hace falta la inmigración todavía, y igual que los españoles inmigramos durante el siglo XX, ¿verdad? Pues 3 veces en el siglo XX de forma masiva, ¿no? Dejando pues un 10%, un 15% sin población en este país, ¿no? Debido a las crisis económicas y sociales que teníamos en su momento, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX con la Guerra Civil Española, o los años 60, la emigración masiva, importantísima, a Europa a buscarse la vida. Somos un país de inmigración histórica. Hemos crecido, somos más ricos, y los países ricos reciben inmigrantes, los países pobres mandan inmigrantes, ni más ni menos. Un mundo más justo, de más igualdad, de mayor respeto por los derechos de todo el mundo, ¿no? Llevaría a lo mejor a que la inmigración no tiene por qué existir, o existiría bastante menos, pero estamos en un fenómeno migratorio masivo a nivel internacional. En Asia es impresionante, y lógicamente ese flujo migratorio va, como decía mi Santa Madre, donde den de comer a mis hijos. ¿Qué hacer ante eso? Hacer políticas más inteligentes. Por ejemplo, ayudando más a los países emisores de inmigración, para que la gente se quede. ¿Qué le interesa a los que quiera, que es un derecho, viajar e instalarse en otro país? Dice también Naciones Unidas. Pero ¿qué le mueve a un inmigrante a moverse de su territorio? Dejar a veces a su familia, a sus hijos. E incluso en el caso más dramático, perdiendo la vida en el estrecho o en otras partes, ¿verdad? ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve? La necesidad del ser humano en querer vivir mejor y más feliz. Por tanto, lo mismo receta que queremos para nosotros, vamos a comprender a los demás, para que los demás nos comprendan a nosotros que también. Y así haremos pedagogía y eliminaremos el tema del racismo y la xenofobia, que está latente, que está ahí, y es una bicha que cuando se despierta quizá no podamos dominarla. Unas líneas de actuación que marcan un antes y un después a la hora de entender, gestionar y planificar políticas que den respuestas a esta nueva realidad, teniendo en cuenta al sector de la población inmigrante como parte del futuro común de nuestra sociedad. Programa patrocinat per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Govern de les Illes Balears.